Hace algunos años, una hermana me preguntó sobre las características de un esposo bíblico. Después que terminé de describirlo, me dijo: dichosa su esposa, ¿cómo quisiera que mi esposo fuera como usted? ¿Captaron el punto? Le dije: pare por favor, hermana, un momento. Usted me preguntó cómo debe ser un esposo bíblico, no cómo soy yo con mi esposa. Eso me puede pasar con alguien al dedicarme a destapar las características del amor descrito en este pasaje. Espero que hayan captado lo que pasó en ese caso. Debo aclarar que la razón por la que me he dedicado desde hace algún tiempo a estudiar, a escribir y hablar de el amor descrito en este pasaje no es, queridos hermanos y amigos, no es porque yo posea ese amor con cada característica en su forma plena. La razón por la que me he dedicado a estudiar, escribir y hablar del amor descrito en este pasaje que acabamos de leer, no es, hermanos, porque yo posea ese amor en cada una de sus características en forma plena. Por favor, no asuman eso, porque sin duda se van a decepcionar. Esa no es la impresión que deseo dejar con esta y las demás predicaciones sobre el tema. No es que piensen que ese amor lo van a encontrar en mí. Mi intención con esta serie de predicaciones sobre el tema tampoco es dejar la impresión que los miembros de esta congregación desbordamos de ese amor. No. Al contrario, es porque soy consciente que yo y la mayoría de los miembros de nuestra congregación carecemos de él. Hace tiempo me dediqué a estudiar, escribir y hablar de este tema porque carezco de esta valiosa virtud y porque algunos de ustedes se encuentran en la misma situación. La palabra de Dios me ha persuadido que todo el daño que le causo a mi esposa, a mis hijos y a mis amados hermanos en Cristo es por falta de la comprensión, el desarrollo y la aplicación de esta maravillosa virtud cristiana. Quiero aclarar también que la razón por la que he estado enfatizando el amor tampoco es como estratagema para hacer que la iglesia pase por alto mis pecados. Mis pecados están ahí y siempre he estado dispuesto a asumir las consecuencias de ellos, cualquiera sean. No me negaré jamás a eso, porque sé que no me hace bien. La Escritura me ha enseñado que el amor no me da derecho a no ser observado, cuestionado o reprendido. Pero la Escritura me ha enseñado también que el amor tampoco me obliga a estar de acuerdo con cada concepto y postura de mis seres amados porque sí, y sobre todo en aquellos asuntos en los que la Escritura misma no es específica, que tienen que inferirse por el estudio del conjunto de todas sus doctrinas. Sin embargo, también soy consciente, queridos hermanos, que sí hay cosas a las que el amor me obliga y yo procuro obligarme a ellas mismas también.
Por ejemplo, el amor me obliga a no hacerle mal a nadie y a procurar el bien máximo de todos, aun el de mis enemigos. A eso me dedico también, no de manera infalible, pero mi esfuerzo, el Señor lo sabe, está centrado en eso. Me he dedicado a insistir en este amor porque es el carácter mismo del Señor Jesucristo y el que cada uno de los redimidos debemos desarrollar para dar a conocer a nuestro Redentor a cuantos nos rodean y provocarlos a venir a Él. El amor, según lo define la Escritura, y estoy convencido de ello, firmemente convencido, férreamente convencido de ello, y creo que a menos que el Señor retire toda su gracia de mí, no dejaré de pensar de esa manera. Ese amor, según lo define la Escritura, es la virtud más gloriosa que puede recibir y desarrollar el alma humana. Si otros no están interesados en suplicar a Dios y en trabajar para desarrollar esta virtud, allá cada quien. Pero yo estoy convencido que es mi deber desarrollarla, entenderla, desarrollarla y aplicarla en toda mi manera de vivir. Estoy convencido que el amor es el mayor de los dones cristianos, tanto que sin él las mejores obras pierden su valor. Y lo acabamos de leer ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículos 31 hasta el capítulo 13. Todo el capítulo nos convence de eso. Por lo menos a mí me ha convencido. Si no le ha convencido a ustedes o a alguno de ustedes, si no está convencido, este trabajo no me corresponde ya. Si no lo hace el Señor, se quedará sin ser convencido. Pero yo estoy convencido de esa verdad. En las anteriores dos exposiciones hablé de las dos características de lo que es el amor, el único verdadero. En esta ocasión deseo hablar de la tercera característica mencionada en esta lista, y es de una carencia. El amor tiene riquezas, pero también tiene carencias. El amor no tiene envidia, carece de envidia. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque al reconocer esto, nos permite abrir el entendimiento para discernir dónde sí hay amor, dónde no lo hay. El discernimiento espiritual se desarrolla en la medida en que conocemos específicamente lo que la Biblia nos revela de cada asunto. El discernimiento espiritual es algo que se desarrolla por el conocimiento detallado de las Escrituras y el ejercicio en la meditación de lo que ella nos dice de Dios, de nosotros, del mundo en el que vivimos y de las cosas, incluso de las emociones y reacciones de los seres humanos y de nuestras propias reacciones. Si nos desconocemos es porque no conocemos la Biblia. Porque la Biblia es el único psicólogo que pone al descubierto toda nuestra realidad, incluso las más secretas de nuestro corazón. ¿De qué les dije que iba a hablar? De la tercera característica del amor, de algo que el amor no tiene, y ese algo es la envidia. El amor carece de envidia. De manera que para saber si tengo ese amor, es necesario que comience comprendiendo qué es la envidia. Aunque creo que nuestro sentido común sí es capaz de reconocer la envidia, sobre todo cuando se manifiesta en otra persona, ¿verdad?
No tanto cuando se manifiesta en nosotros mismos, pero sí cuando se manifiesta en las otras personas, casi como todos los pecados. Los pecados es más fácil verlos en los demás que en uno mismo. Así también ocurre con la envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es un sentimiento o una pasión sumamente maligna. La envidia, a la luz de las Escrituras, se puede diagnosticar como la matriz de una variedad de desgracias. En su vientre se incuban y germinan otras infecciones espirituales igualmente malignas. Pensemos en algunas. De la envidia nacen sentimientos pecaminosos, tales como aborrecimientos, enojos insanos, odio. De la envidia se desencadenan calumnias, desprestigios, escarnios y homicidios. ¿Estoy exagerando? Este sentimiento fue la causa del primer homicidio, ¿lo recuerdan? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Con quién ocurrió? Este mismo sentimiento estuvo detrás del asesinato del Señor Jesucristo, el único hombre puro. Este sentimiento es poderosamente destructor. Miren, de paso, Proverbios capítulo 27, versículo 4. ¿Recuerdan también el caso de Amán con Mardoqueo? ¿Lo recuerdan? ¿Cuánta maldad se desencadenó para llevar al punto que Amán quería llevar su envidioso actuar? La envidia desencadena una cantidad de acciones delictivas inimaginables. ¿Qué tan mala es la envidia? ¿La han visto operar? La vemos operar incluso en nuestros pequeños. Lo vemos cada rato en nuestra casa con nuestros nietos, alrededor de un juguete. ¿Qué tal si se les deja crecer ese pecado? ¿Qué tal si no se les corrige? Ya los he visto empujándose. ¿Qué tal si están en el borde de una pared? Este sentimiento en la vida de un creyente pone en duda su redención. Pone en duda la presencia de Cristo. Pone en duda la obra del Espíritu Santo en un individuo que se denomina cristiano. Este sentimiento no honra la imagen de Dios. La persona envidiosa es una amenaza para quienes le rodean y a veces una amenaza invisible. La envidia es una actitud antisocial. La envidia es una actitud intoxicante. Una persona envidiosa puede envolvernos en sus malvadas intenciones y usarnos de arma a favor de sus malvados intereses. ¿Puede pasar o no puede pasar? Porque la envidia es un pecado, es uno de los pecados también que se envuelven en motivaciones aparentemente buenas o en buenas razones. Hay procedimientos generados por la envidia que es difícil discernirlos. Solo se logran discernir cuando estallan. Solo se logran entender de dónde, cuál es su naturaleza cuando cumplen su objetivo e incluso a veces se queda sin resolver el asunto, sin saber cuál es la naturaleza. Solo se supo que hay maldad, pero no se supo dónde fue originada y por qué fue originada. La envidia es un germen espiritual muy, pero muy infeccioso. Infecta
y afecta el alma de manera destructiva. Es más infeccioso que el coronavirus. Es más peligroso que el VIH o que cualquier infección física. Sin embargo, le tenemos un pánico al coronavirus, pero de la envidia no nos protegemos. ¿Hay vacuna contra la envidia? ¿Lo sabían? Sí, sí la hay. Pero todavía no quiero llegar a eso. ¿Cómo identificar la presencia de ese malvado sentimiento en mí? ¿Por qué? Porque la tarea no es tanto identificarlo en los demás, sino en nosotros mismos, cada uno en nosotros mismos. Porque a propósito, ningún pecado hace más daño a otra persona como lo hace a la persona que lo incuba. Todo pecado hace daño a su alrededor. Pero la persona más dañada por cualquier pecado es la persona que lo incuba, que lo tiene, que lo practica. De manera que la tarea principal no es identificarlo. Voy a ver si el hermano fulano es envidioso. No. La tarea que tenemos es examinarnos si ese pecado está en nosotros. Si se está en nosotros, tengámosle más miedo que si resultásemos infectados por VIH. Sé que nos asustaría muchísimo si fuéramos al médico y el médico dijera: su examen salió positivo de VIH. Saldríamos asustadísimos. ¿Verdad que sí? Pero si en estos momentos la Escritura nos muestra que estamos infectados de envidia, no nos asusta tanto, ¿verdad que no? Sin embargo, este mal es más peligroso que aquel. Aquel nos puede destruir físicamente, pero este nos destruye espiritualmente y nos puede mandar al infierno. El VIH no nos puede mandar al infierno, porque una persona infectada con VIH que haya creído en Cristo, al cielo va. Pero una persona infectada por envidia que no haya sido curada, al infierno se va, aunque se vaya contento. Una de las primeras expresiones de la envidia es la tristeza juntamente con el disgusto. De manera que es fácil hacer el examen. ¿Cómo hacer el examen? Me entristece o me enoja que alguien logre algo que yo no he podido alcanzar o me supere. Detrás de la tristeza y el enojo causado por la envidia hay otras actitudes infecciosas. ¿Cuáles actitudes infecciosas están detrás de la envidia? Detrás de la envidia están actitudes como la soberbia, la avaricia, la presunción, el envanecimiento, la altivez, la ingratitud, la desobediencia, el engreimiento, la negligencia, entre muchas otras. Todas estas cosas son características de impiedad, todas las mencionadas anteriormente. No corresponden al amor verdadero, al amor que las Escrituras nos demandan desarrollar. Donde hay envidia no está presente el amor. ¿Hay alguna cura para la envidia? Sí hay vacuna para la envidia. ¿Cuál es la cura contra la envidia? ¿Cuál es la vacuna? El Evangelio. Amén. El Evangelio. La envidia es producto de la falta de satisfacción. La insatisfacción es causada por un vacío espiritual grandísimo en el alma humana. Este vacío
fue causado por la rebelión contra Dios a partir de la primera desobediencia, y en la medida en que procuramos llenarlo con más desobediencia, este vacío se hace mucho más grande. Nos equivocamos cuando creemos que un pecado se combate con otro pecado. Cuando el hombre desobedeció a Dios, Dios mismo sustrajo su esencia purificante del hombre. Claro, no en absoluto, pero sí en gran medida, porque si Dios retirara toda su presencia del ser humano, ¿en qué nos convertiríamos? En demonios. Los hombres, por haber sido hechos a la imagen de Dios, Dios no retiró por completo su esencia purificante y conservadora, o conservadora y purificante. El Evangelio cura toda clase de infección espiritual, pero hay que aprender a aplicar el Evangelio a cada una de esas infecciones. El Evangelio es la obra mediante la cual Dios mismo, por el sacrificio de su Hijo, reconcilia a los pecadores consigo y llena el vacío al restaurar la comunión del individuo con Él. La causa por la que el pecado nos invade es por la falta de la presencia de Dios en nosotros. La presencia de Dios en nosotros es como la presencia del agua en un vaso. Solo imagínense. En la medida en que se llena el vaso de agua, el aire sale del vaso, ¿verdad? En la medida en que nosotros nos llenamos de Dios, el pecado sale de nosotros. Porque la presencia de Dios purifica nuestros corazones, purifica nuestras almas. Y la presencia evangélica de Dios es el amor. El Evangelio es el retorno de Dios para vivir en el individuo reconciliado. Lo dice la Escritura, Jeremías capítulo 31, versículo 31, y 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. Si quieren, tomen apunte de estas referencias para que confirmen allí. ¿Qué es lo que hay que sustentar con estas referencias? Que el Evangelio es el retorno de Dios para vivir en el individuo que se reconcilia con Él. El Evangelio implanta la esencia de la sabiduría para vivir con mayor seguridad y satisfacción en este mundo, aún en medio de las necesidades físicas. Una de las cosas que, gracias a Dios, he aprendido, que Él me ha enseñado, es a no preocuparme casi por nada físico. En verdad no me preocupa si hay que comer, si hay que vestir, si hay dinero o no hay dinero, no me preocupa demasiado. Porque nunca Dios me ha dejado sin esas bendiciones. Además, Dios me manda que no me preocupe por ellas. Lo que Dios me manda es que me preocupe por su reino, por desarrollar las virtudes que corresponden a su reino y por hacer el trabajo que corresponde a su reino donde quiera me mueva. Y he visto la fidelidad de Dios. Nunca nos ha hecho falta absolutamente nada que comer, nada que vestir, dónde recostar nuestra cabeza, nunca nos ha hecho falta. Mi preocupación, y le ruego al Señor que nunca la quite de mi corazón, es por conocer más profundamente, más ampliamente el Evangelio y por aplicarlo lo más rigurosamente a mi vida. Esa es mi tarea, no tanto a los demás, sino a mi vida. Mi familia es testigo, yo no los estoy molestando porque sean santos, no. Ellos saben que tienen que ser. Les hago las sugerencias que les debo hacer, si las entendieron bien y si no las entendieron, procuraré buscar maneras de ayudarles a entender con paciencia, con perseverancia, pero no los obligo.
que pequen y que tendrán que enfrentar sus consecuencias, como yo también tengo que enfrentar las mías cuando lo hago. Mi gran preocupación, y debe ser la gran preocupación de todo cristiano, es eso: comprender el Evangelio y aprender a aplicarlo a su propio corazón, más que al corazón de las demás personas. Porque el Evangelio satisface las necesidades esenciales, las necesidades más entrañables del alma. El Evangelio satisface las necesidades eternas del alma y la faculta a el alma para soportar y sobreponerse a las más crueles necesidades físicas, económicas o sociales. Eso por lo menos lo he experimentado yo. Yo no sé si ustedes habrán experimentado eso, pero yo sí he experimentado que el Evangelio me ha capacitado para soportar y sobreponerme a las más difíciles necesidades físicas, sociales o económicas que he tenido que enfrentar. Y sé que mientras me mantenga aferrado del Evangelio, de sus principios, de sus valores, de sus normas y en pos de los objetivos, siempre voy a tener esa fortaleza. De eso estoy plenamente seguro. Y no porque yo me crea suficiente, sino porque las Escrituras lo garantizan. La Escritura garantiza la perpetuidad del alma que se aferra al Evangelio y la fortaleza de ella. El Evangelio es el amor redentivo y santificante de Dios. Nada hay que le dé mayor satisfacción al alma humana que el Evangelio. Si alguien no está satisfecho con el Evangelio es porque no conoce el Evangelio. Y es así porque el Evangelio es el amor que lo llena todo. El Evangelio llena el vacío que deja el esposo, que deja la esposa, que deja el papá, que deja cualquier ser o cualquier cosa. El Evangelio es el amor de Dios dispensado de manera desbordante, de manera incalculable, porque nadie es capaz de medir la grandeza del amor de Dios derramado en la obra de la cruz. Nadie, absolutamente nadie. Ni aquí ni en la eternidad, porque en la eternidad seguiremos comprendiendo esa magna obra y nos gastaremos toda la eternidad estudiándola, profundizando en ella. Solo allí comprenderemos esa frase escrita por el apóstol Juan: porque de tal manera. Ese de tal manera nosotros lo aprendimos de memoria, pero nunca nos detenemos a pensar qué envuelve ese de tal manera. ¿Cuántas cosas envuelve ese de tal manera? Bueno, el apóstol Pablo trata de dar una explicación allí en Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero aún así, ni el mismo apóstol Pablo era capaz de describir la anchura, la longitud y la profundidad de ese amor. Y nadie es capaz de explicarlo. Ese amor, el amor que menciona Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8, cura e inmuniza la vida humana contra las infecciones espirituales. No contra las infecciones físicas aquí y ahora, pero sí contra las infecciones del alma. Y cuando Cristo regrese, también curará todas las infecciones del cuerpo por la eternidad. La Escritura hace referencia a esto, a esa curación física definitiva, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3,
y en la carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 57. Seremos curados también de toda enfermedad por causa de la obra de Cristo. Por las llagas de Cristo llegará un momento en que nunca nos saldrá ni la más mínima ronchita por alergia alguna causada por alguna gente. ¿Y saben por qué? Porque el Evangelio es Dios hecho hombre en su unigénito Hijo, dando su vida para salvar a los hombres de la peor de las miserias. Dios en su Hijo nos acepta tal como somos para que dejemos de ser los pecadores que hemos sido y hacernos sus hijos semejantes a su unigénito en virtudes y heredarnos el mundo redimido. En Cristo, repito, Dios nos recibe y nos restaura la dignidad que perdimos por causa del pecado y nos lleva a un estado mucho más glorioso que aquel estado en el que se encontraba Adán y Eva en el huerto del Edén. La vida que espera y las condiciones de esa vida que espera a cada uno de los redimidos es sumamente superior a la que tenía Adán y Eva antes que desobedecieran a Dios. Hay pasajes que muestran esto con claridad. Yo los llamo ventanas del cielo. Una de esas ventanas la encontramos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 13. En Romanos también hay una gran ventana en el capítulo 8, versículos 18 al 39. Les animo a que la lean, no aquí, sino en su casa, ahora que lleguen, siguen guardando el día del Señor allí, repasando estas referencias bíblicas. Toda la obra redentora es producto del inigualable amor de Dios. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que la obra redentora no es producto del amor de Dios? Del incomprensible e inigualable amor de Dios. Y por ser objetos de ese amor, tenemos el deber de reflejarlo primero hacia nuestros hermanos en la fe, pero también con todo nuestro prójimo, para gloria del amor de Dios con el cual hemos sido hechos sus hijos. Recibir el amor de Dios nos obliga a reflejarlo. No es opcional. La Biblia dice que el que ama a Dios debe amar también a su hermano. También dice la Biblia que donde no hay amor, no está Dios presente. ¿Ven por qué insisto tanto en esto? ¿Por qué hablar del amor? Porque aún la verdad, aún el Evangelio, sin amor, pierde su valor. Usted puede saber el Evangelio desde la A hasta la Z y ser brillante en exponerlo. Pero si lo expone sin amor, lo está exponiendo sin su esencia. El amor es uno de los dos componentes esenciales para la edificación de la verdadera iglesia de Cristo. Por eso tenemos que cultivarlo, porque también tenemos la responsabilidad de edificar la iglesia de Dios. Y sin amor es imposible. ¿Sabían ustedes, hermanos, que los dos ingredientes esenciales para la edificación de la iglesia y la promoción del reino de Dios a partir de la iglesia es el amor y el Evangelio? Y el Evangelio en su completa expresión es amor en esencia. La Escritura nos manda lo siguiente. La Escritura nos manda que siguiendo la verdad en amor, sin envidia,
Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Notan que de principio a fin, la base de la obra que se nos ha encomendado como redimidos es amor. Y el fin también. ¿Lo notaron en la lectura de este texto? Para ir edificándonos en amor. Hay que seguir la verdad en amor. En otras palabras, hay que practicar el Evangelio. Hay que vivir el Evangelio, caminar en el Evangelio con amor para alcanzar la plenitud del amor. Cuando alcancemos a desarrollar todas estas virtudes en su plenitud, podemos decir que hemos cumplido la meta de nuestra redención, aquella a la que Pablo se refiere en esta misma carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 13. ¿Recuerdan qué dice el versículo 13 del capítulo 4 de Efesios? La meta máxima de nuestra redención. Allí está. Y permítanme, esto no lo tenía en mis apuntes, ni en... El domingo pasado hablamos de la iglesia sin rumbo. Pero una iglesia sin rumbo es la que no ha leído este versículo, o si lo ha leído, se le ha olvidado. Pero un creyente y una iglesia jamás puede estar sin rumbo. Aquí está la meta y el rumbo de la iglesia de Cristo y de cada uno de sus miembros. ¿Qué dice? Permítanme leerlo. Aquí está la meta a la que todos debemos marchar. Y por si alguien se siente sin rumbo, aquí este versículo nos da rumbo. Efesios capítulo 4, versículo 13. Permítame leerlo desde el versículo 11. Este es incluso el objetivo de todos los ministros de la iglesia, comenzando desde los apóstoles, los ministros universales, hasta los ministros locales. Si un ministro no tiene claro esto, pues no debe ser ministro de la iglesia del Señor. Si un creyente no tiene claro esto, probablemente no pertenece a la iglesia del Señor. Hay una meta establecida que nos involucra individual y colectivamente como iglesia. Y a esa meta debe marchar la iglesia con o sin pastores, porque no depende de los pastores. A esas metas, porque hay varias metas mencionadas. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11 hasta el 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No queda tiempo de explicar todo esto que hay aquí, pero es muchísimo. Para la obra del ministerio, y esa obra del ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Edificarnos unos a otros. ¿Hasta qué punto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Y es una meta tanto individual como colectiva. ¿Lo notan ahí? Y esto tiene varios fines. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, cualquiera sean, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cómo se logra llegar a esta meta? Versículo 15 y 16.
siguiendo la verdad con envidia, ¿sí? Envidiándonos los unos a los otros, envidiándonos los dones, las habilidades, los privilegios, ¿sí? Envidiando las posiciones que se nos conceden en la iglesia, ¿sí? No. Con amor. Y el amor carece de envidia. Siguiendo la verdad en amor, para crecer en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, es la única cabeza de la iglesia. Una iglesia sin pastor no es una iglesia sin cabeza. Una iglesia sin pastor no es una iglesia sin rumbo, porque el rumbo está trazado. Y no lo trazan los pastores. No, los pastores ayudan a empujar a la iglesia hacia la meta. Por tanto, una iglesia puede quedar sin pastores, pero no puede quedar sin rumbo y jamás está sin cabeza. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, tenga pastores o no. Creciendo en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Piensen qué son las coyunturas. Coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Qué son las coyunturas físicamente, hermanos? Permítanme otros minutos. ¿Qué son las coyunturas? Son los puntos de unión, ¿verdad? ¿Y qué une un miembro a otro miembro o una parte de un miembro a otro miembro? ¿Qué lo une? Unas ligaduras, ¿verdad? Ahí habla de ligaduras también. Hay que escudriñar qué son esas ligaduras. ¿Qué es lo que nos une? Y estoy seguro que la envidia no es. ¿Qué es lo que nos une? El amor. El amor a los objetivos trazados por Dios, a las metas establecidas por Dios. Porque el amor que nos debemos los unos a los otros debe estar enmarcado en eso. No es un amor para sacar provecho del otro, porque eso no sería amor. Cuando se usa el amor para sacar provecho, cualquiera sea sexual, sea económico, sea lo que sea, ahí solo está la etiqueta del amor, pero no hay amor. El amor no anda con estratagemas, no. El amor anda con franqueza, con verdad, porque el amor camina con la verdad. Es lo que dice el versículo 15. No podemos dejar de hablar del amor, porque necesitamos comprenderlo, necesitamos asimilarlo, necesitamos vivirlo, necesitamos recibirlo y necesitamos y debemos dispensarlo. Pero no olvidemos que la fuente del amor no son los pastores, no son los hermanos, no. ¿Quién es la fuente del amor? Dios. Si vemos que un hermano carece de amor, roguemos por él. Démosle ejemplo de amor para que él por lo menos tenga una noción y comience a ejercitarse en él. Esa es una meta. Esa es una meta que tenemos que no olvidar nosotros mismos. No se vayan con la sensación, ahora sí, del hermano Ramiro lo voy a esperar todo porque nos habló del amor. Seguramente él está desbordando de amor. No, hermanos, no. Me esfuerzo porque este amor no es un amor sentimental. No es un amor que carece de sentimientos, no. Pero la base de este amor que la Biblia nos demanda desarrollar no es sentimental. No. Es un amor impasible. Eso no significa que carezca de pasiones, sino que no depende de las pasiones. ¿De qué depende? De las convicciones, de las realidades que debemos alcanzar andando en él. Por eso nunca puede dejar de ser. Esa es la característica más grande y más descriptiva del amor. Es que el amor nunca deja de ser. El que tiene este amor no deja de tenerlo.
El que tiene este amor siempre va creciendo en él. Aunque le hagan daño, siempre está ahí haciendo. Eso es lo que Dios quiere, que desarrollemos nosotros. Esa es una meta que no debemos perder de vista. Padre glorioso, siempre te doy gracias por tu palabra y me avergüenzo por no tener la capacidad de asimilarla debidamente y de exponerla. Pero te doy gracias, Señor, porque aún así, con mis deficiencias para recibir tu palabra y para dispensarla, tu misericordia no falta, porque tu amor es firme, incambiable, permanente, constante. Nunca dejará de ser. Gracias porque nos has amado con amor eterno, con amor inquebrantable. Te pedimos que nos enseñes a amar de esa manera, como tú amas, como lo has demostrado, dando a tu Hijo Jesucristo. Como lo demuestras diariamente, dándonos bendiciones espirituales y físicas, a pesar de nuestra falta de respuesta a tu bondad, a la bondad del Evangelio y a la bondad que dispensas para sustentarnos diariamente. Porque vivimos por tu bondad, no por nuestros méritos. Lo que merecemos es todo lo contrario. Gracias por no darnos lo que merecemos, cada uno por nuestros pecados, por habernos recibido en tu Hijo Jesucristo, por perdonarnos y por limpiarnos, Señor. Sigue limpiándonos. Concédenos, Señor, asumir nuestra parte, tomar la responsabilidad que tenemos de aplicar tu palabra a nuestras vidas. Guárdanos de ser oidores olvidadizos. Concédenos, Señor, la gracia para ser hacedores de tu palabra. Si tú no nos ayudas, todo nuestro esfuerzo será inútil. Tanto te lo suplicamos, Dios amado. Bendice a nuestros hermanos, los que no están con nosotros por circunstancias ajenas a su voluntad, y aquellos que no están por causa de nuestros pecados, Señor, bendícelos también. Perdónanos, Señor, y concede que ellos puedan perdonarnos. Si es posible, retornar con nosotros a caminar juntos, buscando estas metas, en pos de estas metas que nos has trazado. Dios maravilloso, gracias siempre por tu palabra, gracias por tu inmensa gracia para con todos. En Cristo Jesús. Amén.